Sí, hola, ¿qué tal, Diego? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Te agradezco enormemente que te hayas hecho este ratito para poder charlar un poco. Y bueno, acá estamos, bienvenida. Gracias, es un placer para mí. Bueno, hablábamos un poco, incluso antes de la nota, de cómo vos como profesora de historia latinoamericana, de alguna manera, tomás contacto con tus orígenes de descendiente de colonos judíos, en este caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad, ciertamente lo que a mí me mueve para acercarme a esta colonia y a indagar un poco sobre la vida en la colonia Lapin, que es una de las 11 colonias creadas en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Adolfo Alsina, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, eh, y que se fueron estableciendo por la ICA, la Jewish Colonization Association, desde la fundación de la colonia de Rivera, que va a convertirse después en una ciudad y cabecera de la ICA en la región, en Buenos Aires. Entonces, ciertamente es algo personal lo que a mí me mueve, tiene que ver con mis orígenes. Mi papá es colono de tercera generación de inmigrantes, o sea que llegaron allí mis bisabuelos, con mi abuelo y hermanas y hermanos que eran chiquitos, ¿no? De Rusia. Entonces, hay un plano afectivo que tiene que ver con algunas ausencias. Eh, la ausencia de mi abuela paterna, quien yo no conocí, pero me dejó una carta escrita desde Lapin cuando yo nací. Ella escribía mucho, las cartas, la carta es desde Lapin, Lapin queda de acá a cerca de unos 600 kilómetros de distancia. Entonces, lógicamente, las cartas era el medio de comunicación para mucha gente cuando no estaba la internet, ¿no es cierto? Claro. Entonces, era muy importante para ella, de hecho, la creación de la estafeta postal que se crea en la colonia, junto con la sala de primeros auxilios, no solo para ella, sino para muchos otros colonos que van armando este espacio. Entonces, son esas ausencias. Mi abuela, yo digo, bueno, tengo los recuerdos de lo que me contaba mi papá, y me cuenta mi papá y mi familia, ¿no? Las historias familiares. Pero esa ausencia, sumada a otra ausencia, que en el 16, en 2016, se muere un hermano de mi papá que yo quería mucho y con él para mí se fue como algo de Yiddish, hacen que yo tome todavía con más fuerza una serie de entrevistas que había iniciado en el año 2001 a propósito de esta búsqueda de encontrar rastros de mi abuela a través de las voces de otras personas. Hice entrevistas a ex colonos de segunda generación, tercera y hasta de cuarta, de inmigrantes allí. Ciertamente la historia de la inmigración judía es más conocida para los casos de Entre Claro, o Ríos sea, tiene, o Santa Fe, pero no hay tanto escrito sobre el API. los Y colonos mesopotámicos tienen mucha más prensa, han tenido mucha más visibilidad, ¿no? Y por algún motivo, todo el movimiento de colonos de la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en Carlos Casares también, quedaron de alguna manera, si no ocultos, reducidos a convertirse casi en algo para conocedores. Si no, vos, a una persona común, vos le hablás de inmigrantes judíos o de gauchos judíos, Entre Ríos. Pero fue Santa mucho más Fe, extenso, ¿no? claro, Sí, claro. Bueno, de alguna manera lo que me decías al principio, sí, yo soy politóloga, pero después me dediqué, básicamente durante 20 años, me dedico más a dar clases de historia latinoamericana en la Cátedra de Historia Latinoamericana de la UBA, de la carrera de Ciencia Política, ¿no? Y allí, bueno, yo diría que me formé con el que fue hasta hace poco, porque se jubiló el titular de esa materia, Juan Carlos Corol, que a su vez había estudiado con Alperín Dongui. Entonces,
vos decías, ¿cómo es esto de la parte afectiva mía que me une a Lapin y la parte de la historia, mi actividad? Claro, Bueno, ciertamente, aunque trabajo temas que son diferentes, no tienen que ver con la colonización ni con la inmigración, en general tampoco, pero trabajo temas más que tienen que ver con la historia política, la historia social de América Latina desde las independencias hasta la actualidad. Pero de alguna manera aprendí a entender cómo es el oficio del historiador y esas herramientas me permiten a mí acercarme entonces en estas entrevistas, en este trabajo que hice de 40 horas finalmente de entrevistas a ex colonos de Lapin, como para después, ¿qué hace el historiador? El historiador lo que hace, no soy historiadora, pero pretendería, en todo caso, hacer lo que hace el historiador, en este sentido, darle sentido a las voces del pasado, en poder darle un significado a eso que le pasó a mis antepasados, a eso que decían siempre el campo, el campo, porque no hablaban de la colonia, sí, muchas veces de la colonia, lápiz, ¿no? Pero básicamente hay algo que resuena y que es el campo. Entonces, yo lo que trataba de pensar y bueno, y yo me preguntaba, ¿cómo se entiende esto que mi papá va cada 3 meses al campo a ver a las vacas? ¿Qué le pasa? ¿Por claro. qué? ¿Qué ¿Cuál le es? pasa a mi tío que de repente se enfrenta en un lugar donde va todos los veranos y se encuentra que ese lugar está lleno de voces, pero no están más? Hay ausencias. Sí, casi ir al encuentro de unos fantasmas muy queridos, ¿no? ¿Son fantasmas? Yo diría, son parte de nuestro presente en el sentido de que aquello que pasó allí, en esas colonias, ¿no tendrá algo que ver también con los recorridos individuales que hoy hacemos en otros espacios? A miles de kilómetros, no diría a cientos de kilómetros, a muchas distancias. ¿No tiene algo que ver? Porque tiene algo que ver, yo creo, con lo que le pasa a las generaciones, con la vida, con el sentido de las generaciones presentes Te hago también. acá, te hago una inflexión porque se me ocurren muchas cosas. La primera es preguntarte si a estas preguntas que te haces, eh, para que se nos acaba de meter un ruido. ¿Vos escuchaste el ruido? Ahí está. Gracias. La primera pregunta que se me ocurre es si estas preguntas que vos te haces, le tenés pensada, o para ella más que pensada, una respuesta. Y la, Claro, y la estoy, segunda, y la sí, segunda perdón. pregunta que se me ocurre es decir, bueno, vos sos una especialista en historia latinoamericana, en un periodo de constitución nacional, ¿no? O en parte de ese periodo, si querés, y digo, ¿vos encontrás alguna clase de relación o le das alguna clase de rol a este formato de inmigración en un momento en el cual ese Estado nacional que se estaba constituyendo los invita a venir? Te dejo la inquietud. Empiezo con la segunda de tu inquietud, que es muy interesante. Lógicamente, el proceso de inmigración judía y como parte de ese proceso que es más amplio, el proceso de creación de colonias judías agrícolas en la Argentina forma parte de un proceso más amplio. Si bien, por un lado, esto ha sido impulsado por el barón de Hirsch y su empresa de atraer inmigrantes de Europa del Este que estaban siendo perseguidos en Rusia por pogromos o por leyes que los limitaban en el acceso a trabajos o en el acceso a la educación, eh, si bien esto tiene que ver con esa empresa del barón de Hirsch, que ha sido también muy criticada y podemos ver por qué, esto también tiene que ver con un proceso de construcción del Estado Nacional y de necesidad de atraer mano de obra también, que por supuesto que se produce a partir de 1880 en América Latina y en Argentina también. Bueno, no se puede generalizar, todo esto tiene distintos procesos en América Latina, lo podemos charlar otro día, Seguro. pero aquí en la Argentina sí podemos decir que forma parte de ese proceso. Que por supuesto el Estado prefería a los inmigrantes, entre comillas, del norte a los del este, ¿no es cierto?
pero de todos modos apoya, no sin rasgos de una élite antisemita que había en ese momento. Es decir, no fue fácil esa integración de los judíos en la Argentina, pero sí apoya como parte de un proceso más amplio de inmigración que se estaba dando. De hecho, en la Argentina no hay solo colonias judías, también colonias españolas, como parte del proceso de inmigración, ¿no? Galesas, irlandesas, alemanas, ¿no? Entonces, bueno, se necesitaba traer mano de obra y ciertamente esto es parte de ese proceso. Eh, entonces, sí, ahora, desde un punto de vista histórico, uno podría decir que las inmigraciones en general, no solo en la Argentina, han sido vistas o pensadas desde dos miradas, ¿no? Una sería como la mirada que la interpreta la inmigración como la mezcla de razas, ¿no? Y la otra, la del multiculturalismo. Estas miradas tienen origen en Estados Unidos, pero digo, más allá de esto, en la Argentina lo que se intenta decir, ¿qué es la del multiculturalismo? No es la mezcla de razas, es la de promover la inmigración, pero mantener fuertes las identidades de esos grupos migratorios separadas. No la mezcla, aunque la mezcla se dé de todos modos, ¿no? Pero es una imagen, una manera de entender o de mirar la inmigración. En la Argentina es el crisol de razas, la mezcla de razas. Ahora, lo que se va a producir, eso no es automático, eso no tiene, en el caso de la población judía, no es algo pacífico, hay conflictos, hay resistencias, incluso por las mismas, yo diría, eh, tradiciones, idioma, en fin, pero la idea sí va a ser la integración. ¿Por qué digo que hay conflictos? Porque, bueno, por un lado hay grupos antisemitas, no nos olvidemos que en 1919 hay un pogromo, el único de Sí, América, sí, en el 11, en el 11. ¿no? En el marco de la semana, de lo que se conoce en la historia de Argentina como la Semana Trágica. Entonces, y en la época del gobierno de Irigoyen. Entonces, digamos, obviamente esto va a promover el yo argentino, ¿no? Es decir, una inmigración, pero ¿cómo quiero decir? Eh, Sí, eh, una búsqueda de una suerte de identidad por contraposición con ese otro distinto judío particularmente. una integración, exactamente, una integración a la cultura receptora, ¿no? Pero no, esto muestra que es también por miedo, ¿no es cierto?, a ser excluido o a ser perseguido también, ¿no? O sea, están esas cosas. De hecho, bueno, en la comunidad que yo a partir de las entrevistas vi, y seguramente esto sucede en otras colonias judías, la primera y segunda generación de inmigrantes se mezcla pero poco. En general se casan entre judíos y no, Sí, son ¿no? casi Si no es de esos pueblos endogámicos. de otros. Sí, sí, son casi endogámicos en un punto. Sí, mantienen con fuerza el Yiddish, leen en Yiddish, tienen en los centros culturales que se establecen en las colonias, hay bibliotecas con literatura Yiddish, pero el diario también es Yiddish, ¿no? Esto va cambiando, se van incorporando obras de teatro en los centros culturales en español, a los hijos les hablan más en español que en yiddish, ¿no? Pero es recién en la tercera generación donde esto cambia y hay una mayor integración y si bien los chicos van a los de tercera generación, van a la escuela, al shule, ¿no? Aprenden de alguna manera yiddish y las tradiciones, en realidad con los papás hablan en español, ¿no? Y el español es lo que se impone, pero incluso las tradiciones desde tomar mate, la bombacha gaucha, hasta, digamos, las tradiciones de las fiestas tradicionales gauchescas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando son las conmemoraciones de la fundación de las colonias, se hacen desfiles gauchescos,
¿no? Y obviamente la adopción, como decís vos, de los héroes patrios, porque lógicamente se integran al colegio. O sea, el Ahora, colegio, la escuela primaria, que incluso en el campo se establece en escuelas primarias, ya dan como un lugar, digamos, bueno, de integración al Estado Nacional. esa escuela primaria que también surge como parte de un proyecto de país, ¿no? Con una escuela normal, obligatoria, laica, que los convoca a todos y que de alguna manera los reúne y los unifica, me da la idea, en una dirección de un proyecto de país, que después se hace o no se hace, será otra discusión. Pero a mí siempre lo que me intrigó también, y me parece que seguramente vas a tener alguna mirada sobre el tema, es decir, vos hablabas antes de esta presencia casi en un punto entre romántica y mágica del campo y todo lo que significaba para ellos. Mi abuelo nació en 1901 en el campo, en Entre Ríos, y este retorno que vos planteás, yo lo reconozco casi como propio, ¿no? Y de repente todo eso, esas ciudades, esos pueblos, esas aldeas, se vaciaron por distintos motivos, pero se vaciaron. eh, y quedó el discurso. Y no pudieron volver nunca más. Y no volvieron nunca más. Hicieron como una especie de diáspora interna, ¿no? Dentro del país al cual terminaron exiliados, terminaron viviendo una diáspora propia. ¿Por qué te parece que pasó eso? ¿Por qué no pudieron volver a ese lugar o crecer en ese lugar? Habría que matizarlo un poco. Algunos se mantuvieron, ciertamente los menos. En la mayor parte lo que se empezó a dar es un proceso de desintegración de esas colonias. ¿Por qué se da esto? Y en parte tiene que ver con el proyecto del Barón de Hirsch. El proyecto de él era, bueno, estas poblaciones judías que están siendo maltratadas, que no acceden a trabajo, démosle dignidad a través del acceso a la tierra. O sea, la tierra tenía un sentido de dignidad para esta gente, pero no necesariamente esta gente que venía de Europa del Este, en su mayoría, eran agricultores. Podían vivir en zonas rurales, pero no necesariamente eran agricultores. Entonces, ¿cuál es el sentido que le doy al campo? O sea, la idea del Barón de Hirsch era entonces armar no aldeas como las de Europa, no pueblos, sino más bien estas colonias con campos que en realidad eran de unos 150 hectáreas para cada familia, que eso en las pampas chatas es muy poco, quizá en Europa eso podía ser mucho, pero el Barón de Hirsch, que nunca vino aquí, quizá no estaba del todo bien informado en eso, ¿no? Pero la cuestión es que lo que se armaban eran estas, les ofrecían a los colonos tierras que primero no las podían comprar, aunque tuvieran dinero, las tenían que trabajar, tenían que pagar un porcentaje de la producción que obtenían para poder trabajar esas tierras a la empresa del Barón de Hirsch, y eso durante 20 años. Con lo cual no las podían vender. Entonces, ahora, no eran pueblos. Entonces, ¿qué eran? Eran campo. Entonces, ¿qué es ese sentido del campo? Es esto, que vos tenés esas 150 hectáreas y en la esquina quizá una casa a 1 kilómetro de otra casa que a su vez atrás tiene otras 150 hectáreas y puede estar con otras 2 casas más, hasta 4 casas juntas de familia. Que esto que genera solidaridades internas entre esas familias, porque se auxilian o se dicen, voy al pueblo a comprar tal suministro, ¿qué necesitas? Bueno, esto que aumenta de alguna manera la productividad, porque esta solidaridad, al mismo tiempo es causa de una disgregación, porque en realidad están lejos de las ciudades. La idea de dignificar a los judíos a través de la tierra en realidad tuvo unas leyes, o más que leyes yo diría lógicas muy rígidas, muy ligadas a esto de que todo tiene que ser el campo,
que de alguna manera a la distancia a las ciudades provoca también que algunos hijos y muchos hijos de estos inmigrantes se vayan a las ciudades para estudiar o algunos que les ha ido mal, porque como vos decís, hay mucha gente que no volvió nunca más. Luego de los 20 años que accede a la compra de las tierras, si es que a la venta de las tierras, si es que accede a esa tierra y luego venderla, la vende y se va porque en realidad no le ha ido bien, o mucho antes han tenido frustraciones desde el inicio. Entonces, no le fue bien a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido del campo? Yo me preguntaba, esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentido? Y para mí el sentido del campo tiene que ver con los afectos, con lo que me trae a mí al campo. Las vacas, con los recorridos, yo diría, individuales y también colectivos. Porque esta gente en la colonia tenían las cooperativas, el centro cultural, la sala de primeros auxilios, buscan cierta idea comunitaria de vida, quizá un ideal que como vos decís se desarmó, no tuvo éxito en el mediano plazo. Tuvieron éxito y bastante hasta 1920 y pico, Sí, no más. que crecían. Después fue decayendo el crecimiento de la población en las colonias, pero lo que quiero decir es que se mantiene alguna idea de que hubo un grupo con ideales que logró en realidad cosas exitosas también, a pesar de que a muchos les fue mal, pero de alguna manera también sus hijos pudieron ir a la universidad, no de todos, no hagamos tampoco una mistificación de esto, pero algunos fueron a la Sí, universidad, otros se fueron a las ciudades a búsqueda de otras actividades. Entonces, yo creo que son esos afectos, esos recorridos, esas trayectorias individuales, no solo de los que lo hicieron, de los que formaron parte de esas colonias, sino de sus descendientes también, lo que unen de alguna manera al campo. El campo no es solo las vacas. Ahora entendí, después de esas entrevistas, que el campo es mucho más que eso. sí, es un destino casi, ¿no? Más que un destino, es aquel proyecto que se pudo realizar y el que no se pudo realizar también. Porque al que le fue mal, queda ligado afectivamente a eso que no pudo hacer. Y al que le fue bien, bueno, le fue bien y ahora vos vas al campo y ves todas producciones modernas y bueno, ya el cooperativismo no le fue bien, fracasó, pero digamos, de alguna manera esta idea de la innovación productiva continuó, que ya era una innovación productiva la del cooperativismo, la anterior de la diversificación agrícola que hacen ellos a instancias de la ICA, ¿no? Entonces vos tenés una serie de impulsos, yo diría, de afectos, y también esta cosa de que eran 4 familias, 4 casas, o 2 tal vez, y bueno, y una de repente en un momento de ocio o antes de ir a trabajar al campo, va, toma mate, habla en yiddish, hace un chiste, saluda y se va de nuevo a trabajar. Y después vuelve capaz. Sí, es muy interesante para seguir charlándolo, para seguir explorándolo, para poder seguir pensándolo de tu mano, el fenómeno de, si querés, de disolución de toda esa cultura judeo-pampeana o judeo-agrícola que de repente, después de varias generaciones, de dos, tres generaciones, en una generación y un ratito más, por ejemplo, perdió todo el yiddish, ¿no? En muy poquito tiempo desapareció y nosotros hoy, más allá de tujes y un par de palabras más, No las eh, tenemos, no las claro. tenemos. Tenemos sí que nos queda el canto del Yiddish, porque algo de eso debe haber entre nosotros, aunque no nos demos cuenta. Seguramente arrastramos la R sin Sin darnos duda, cuenta. seguro. Seguramente vos haces alguna chispita y haces un chiste y ese chiste tiene cierta complicidad con el otro y eso es muy Yiddish. Y bueno, y eso es lo que nos quedó. Y si escuchamos algo hablar en Yiddish de algún lugar o alguna canción, nos emocionamos. Eso nos quedó, eso es parte de nuestros afectos. Yo no tendría una mirada tan pesimista. Creo que de que todo se disolvió.
es cierto lo que estamos diciendo, hubo una integración. La integración fue muy fuerte, no le pasó solo a esta comunidad, es parte de la forma en que se produce el proceso de inmigración en Argentina, ¿no? O porque lo podemos leer así. Hay una fuerte integración. Pero, y eso implica la pérdida de idiomas, pero hay cosas que todavía quedan, hay afectos. El campo para mucha gente hoy sigue teniendo sentidos, aunque no vivamos ahí. Decime, Tomo, tomo sí. tu rol, tu profesión de profesora de historia latinoamericana y como se dice ahora, ese maridaje con las ciencias políticas para comprometerte, si te estás de acuerdo, si te parece bien, a seguir conversando sobre este tema y todas las derivas que van saliendo, porque me parece que es algo riquísimo y sería un lujo poder seguir charlándolo contigo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación. A mí me motiva mucho el tema, ya te darás cuenta por lo afectivo, porque es personal. Sí, Lo personal, esa perspectiva personal, la de los afectos, también puede dar sentido a la historia del pasado y entender más lo que pasó, ¿no? En los actores que ya no están del pasado. Pero eso yo creo que también es parte del trabajo de pensar al semejante, el semejante de hoy y el semejante de ayer. seguro, seguro. Sigamos hablando y gracias. Un fuerte abrazo, un gusto y muchas gracias por invitarme. Un placer, un cariño muy grande.